Bienvenidos a este segmento de la entrevista. Hoy en el estudio nos acompaña el presidente de la Cámara Sectorial de Servicios Ambientales, Jorge Cruz Hernández. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran placer siempre estar en este canal. Un gusto tenerlo hoy acá. Queremos comenzar hablando sobre cómo ha sido la gestión que ustedes han desarrollado para poder mantener en orden lo que es la limpieza y el saneamiento que tanto necesita la ciudad o las ciudades de nuestro país. Sí, fíjate que esa pregunta es bien importante y bien actual porque además tiene una respuesta bien importante en lo que se refiere a la temporada vacacional. Ciertamente nuestros afiliados, nuestro gremio, no solo hace la recolección y el mantenimiento de la ciudad, sino que lo hace también en aquellas poblaciones turísticas. Por ejemplo, en el estado de Nueva Esparta, nuestros agremiados prestan este servicio. Y por esta temporada de vacaciones, que bueno, ya la verdad estamos en la recta final, pero en esta temporada de vacaciones se han reportado un crecimiento importante de turistas en estas zonas y eso ha generado planes de contingencia, pero planes normales. Digamos que estas zonas, turísticamente hablando, siempre en esta temporada reciben personas que van a hacer el turismo pues, local. Se han generado planes operativos y se ha cumplido con las expectativas. Muchos de los turistas de los cuales hemos sabido han agradecido el que puedan visitar los parques naturales y lo hagan, los parques naturales y las ciudades y las poblaciones turísticas y lo hagan de forma segura, lo hagan de forma sana, o sea, se sientan en un ambiente agradable, limpio. Y esto es muy importante para fomentar el turismo, tanto nacional como, por supuesto, extranjero. Hablando de innovación, en cuanto a los modelos o los planes que tienen en la actualidad para la recolección de basura, ¿cómo está el sector en este tema? Fíjate, este es uno de los sectores que ha apostado al país durante los últimos años, ha hecho inversiones importantes en el país. ¿Cuáles? Por ejemplo, en el último año se han invertido cerca de 20 millones de dólares en la adquisición de nuevos equipos. Además, se tiene planificado incorporar a la flota, y se ha incorporado ya una parte, de equipos eléctricos. Esto de cara a desarrollarnos como un país sostenible. Recordemos que Venezuela es suscriptor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 y uno de los grandes dilemas que debemos cumplir como sociedad es precisamente respetar el medio ambiente, crear, innovar y tener nuevos equipos que sean respetuosos y mantengan el medio ambiente mucho más sano. Y esto lo hacemos con los equipos eléctricos. De hecho, ahí nosotros tenemos una propuesta como gremio de incorporar equipos eléctricos, por ejemplo, en Los Roques. Esto porque debemos conservar y potenciar, por ejemplo, ese destino turístico como un destino ecoturístico. Precisamente quería conversar un poquito más sobre ese tema. ¿Qué hace falta para que nuestro país esté al nivel de otros países desarrollados en cuanto a reciclaje? Porque bueno, esta pregunta sí va directamente a lo que es el sector y la Cámara, porque bueno, sabemos que en temas de campañas de cultivización hacia la sociedad hace falta un trabajo allí. Pero como Cámara, ¿qué se está haciendo para ver cuáles son esas deficiencias y mejorar y trabajar en base a ellas? Sí, fíjate, aunque Venezuela ha transitado y eso por supuesto lo ha propiciado el sector privado, aunque en Venezuela existen iniciativas de reciclaje, hay empresas privadas que hacen grandes jornadas, de hecho también hay municipios que lo hacen en compañía con estas empresas privadas, es mucho todavía lo que podemos hacer. Ojo, no deja de ser importante esas actividades que se vienen desarrollando en municipios capitalinos y lo hacen todos los meses. Solo que el asunto ha sido que son jornadas. Y esa jornada, lo que nosotros tenemos que tratar es de tomar el camino de convertir esas jornadas en una actividad permanente, en una actividad de todos los días. Que forme parte del día a día. Que forme parte del día a día. Pero también para eso se necesitan varios temas.
o sea, transitar y encaminar en ¿Cuáles? varios temas. Por ejemplo, nosotros tenemos que como sociedad cambiar patrones de consumo. Por ejemplo, el uso del plástico de un solo uso, el uso del Tetra Pak, son cosas que nosotros debemos modificar. Pero además de eso, debe haber un cambio de patrones de producción. En la medida de las posibles, en la medida de que el empresariado, de que nosotros los empresarios propiciemos y generemos productos que sean que los materiales de empaque sean respetuosos del medio ambiente, en esa misma medida el consumidor tendrá ofertas en las cuales pueda decidir. Entonces, en ese tránsito tenemos que ir, pero además, por ejemplo, y te digo esto porque a manera personal, Okay. yo tuve la oportunidad en este periodo vacacional de visitar ciertas ciudades de Venezuela turísticas y tristemente me encontré parques nacionales donde nosotros mismos, con patrones errados de comportamiento, encontramos, por ejemplo, en los médanos de Coro, botellas de plástico tiradas. O sea, y eso no es un tema que tiene que ver con el empresariado, eso no es un tema ni siquiera que tiene que ver con el gobierno, eso tiene que ver con nosotros, con la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de respetar y de cuidar el medio ambiente. El medio ambiente es una corresponsabilidad, así lo establece nuestra Constitución, así lo establecen los pactos mundiales relacionados al medio ambiente. Entonces, es hora de que nosotros entendamos que tenemos que cambiar estos patrones de comportamiento. Hay un tarifario en cuanto al cobro del servicio de la recolección de desechos sólidos, pero ¿cómo se maneja esta medición? Porque lo mismo que paga de repente un supermercado no es lo que paga una residencia o un local pequeño. Y esto lo menciono porque muchas personas se quejan, no por el pago del servicio, sino por los desajustes que hay en cuanto al cobro de un mes con relación al otro. Pero esa pregunta la va a contestar a la vuelta porque debemos hacer una pausa en este segmento de la entrevista. Ya volvemos. Continuamos conversando con el presidente de la Cámara Nacional Sectorial de Sistemas Ambientales, Jorge Cruz. En el segmento anterior, en la parte anterior, quedó una pregunta pendiente. ¿Cada cuánto tiempo es ajustado ese cobro? Fíjate, esa pregunta te la agradezco porque me permite hacer una aclaratoria que siempre hemos tenido digamos, tratar de explicar. La verdad es que te soy sincero, en la mayoría de los municipios donde el sistema de recolección es prestado por la empresa privada, tenemos muchos años sin hacer cambios en el método tarifario, en las tarifas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las tarifas están establecidas en petros y conforme exista y sabemos que el petro está basado en aproximadamente $60 el valor del petro. Entonces, ciertamente, en la medida de que exista un cambio en la tasa oficial del dólar, afecta al petro y esto afecta los bolívares que son facturados. Pero la verdad es que no existe ningún cambio desde hace 4 años, por lo menos, en el sistema tarifario. Entonces, la verdad es que eso es algo que lo hemos repetido en otros espacios y es importante que si existen dudas de cualquier usuario, sea residencial o sea comercial, acudan a las empresas prestadoras de servicios. Entiendo que muchas de ellas tienen un sistema robusto de atención al usuario y le van a prestar toda la atención debida, toda la explicación debida y se podrán enterar de que no existen tales cambios en las tarifas. Sí, justamente le hacía mención, era porque hace menos de un año, me tocó cubrir una protesta de unos comerciantes, unos pequeños empresarios que decidieron salir a la calle en ese momento porque estaban en desacuerdo, no con el hecho de pagar ese servicio, sino de que justamente era muy desordenado, por llamarlo de alguna forma,
el pago del aseo. Entonces ellos lo que alegaban en ese momento era que si fue la misma cantidad de basura que generaron en un determinado mes, es la misma cantidad que generan al mes siguiente. Entonces era un poco eso. Y además también ellos se quejaban porque esto le bloqueaba el acceso de poder pagar impuestos como alcaldía, etcétera, etcétera, que traía como consecuencia, bueno, multas a sus locales. ¿Cómo están haciendo ustedes en este momento para solventar ese tipo de inconvenientes y que no se genere mayores problemas? Fíjate, como digamos, dentro de la primera pregunta, dentro de la primera parte de la pregunta, te reitero, desde hace varios años no ha habido cambios en el sistema tarifario. Ciertamente en la medida de que exista una devaluación importante, y sobre todo hace un año atrás hubo bastante devaluación, probablemente en bolívares exista una modificación del valor. Pero tanto en dólares como en petros, que es de acuerdo a cómo está especificado el pliego tarifario, no ha habido tal cambio. Ahora bien, ese tema es bien importante que me lo hayas mencionado, porque además está en compañía con la nueva ley de coordinación y armonización tributaria. Y nos alegra mucho que esta ley haya recogido ese tema, y tiene que ver con la simplificación de trámites y con la responsabilidad constitucional que tienen los municipios en relación a lo que es la recolección y en el caso de los estados, la disposición final de los residuos. Lo que te quiero explicar es la responsabilidad constitucional del aseo urbano y del mantenimiento urbano es de los municipios. Y en ese sentido, ellos han generado los mecanismos necesarios para que los contribuyentes y para que los usuarios paguen el servicio público, que además es responsabilidad de ellos. Entonces, ¿y por qué es esto? Porque recuerda que en el caso del aseo urbano, si tú dejas de pagar este servicio, lo que estás propiciando es una especie de desestabilización en el mismo, que afecta a terceras personas. Es decir, cuando el sistema de recolección no funciona en el municipio, y sobre eso hay muchas historias en Venezuela, hay muchos municipios que no cuentan con un sistema formal de recolección, lo que se genera es un problema de salud pública. Sí, claro. ¿Qué hacen los municipios? Se generan los mecanismos necesarios que permitan que el cumplimiento de la obligación de pagar el servicio público, sea prestado por una empresa privada en concesión o sea prestado directamente por el propio municipio, sea cumplido, y claro, y generan los mecanismos a través de esa especie de presión para que no puedas pagar los impuestos. Pero eso lo trae la ley de armonización tributaria. Y además de esa ventaja, ¿cuáles otras ventajas se van a poder apreciar con esta ley? Fíjate, esta ley tomó una decisión muy importante que no estaba dentro de la primera discusión o dentro del primer proyecto, que era de llevar el tema de las estructuras de costo del aseo urbano a la ley natural que la regula, que es la Ley de Gestión Integral de la Basura. Por eso es que tú ves que en el artículo 47 y en el artículo 49 de la ley se menciona, primero, que las tarifas deben corresponder a estructuras de costos reales, que deben responder a la generación de residuos, pero deben garantizar la estabilidad financiera de las empresas prestadoras de servicios. Entonces, eso es un gran logro, que se reconozca de esa manera, y bueno, en los próximos meses se va a dar un gran debate en este sentido. Gracias, Jorge. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Un placer, pues, un placer compartir para mí con también. usted. Muchísimas gracias. Siempre es agradable tener este tipo de entrevistas porque esto lo piden los televidentes, saber cómo está la situación en cuanto a la limpieza de la ciudad. Pero también es importante que en casa recordemos que el compromiso de mantener una ciudad en orden y en armonía también depende de nosotros. Esta mañana estuvimos conversando con el presidente de la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales, Jorge Cruz Hernández. La invitación es a que continúen en sintonía. Ya volvemos.